Muy buenos días, tardes, noches. Nos encontramos en el primer episodio de este podcast titulado De mi habitación a tu casa, dirigido a la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente a la materia Estado, Sociedad y Derecho impartida por el maestro Pedro Jiménez Vivas. Su servidor, Jorge Óscar Ruiz Morales, tendrá el honor de ser el quien entreviste a este invitado tan especial. Me da mucho gusto presentarles al señor Jorge, alguien que ha leído la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, escrito por Eduardo Ferrer MacGregor y Fernando Silva García. Es un gusto tenerlo en nuestro programa, señor Jorge. El gusto es mío. Primero que nada, quiero aclarar que todas las respuestas que yo voy a responder son una opinión acerca de la lectura, no es algo legítimo. Sin embargo, me gustaría que pasemos un rato agradable en este podcast. Muy bien, señor Jorge, me gustaría comenzar mi entrevista. La primera pregunta que le tengo: ¿cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Muy bien. Los tribunales regionales en materia de derechos humanos son instituciones encargadas de velar por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos en una región específica, Jorge. Ejemplos de estos tribunales incluyen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional se refiere al derecho a una reparación adecuada en caso de que un Estado viole una obligación internacional causando un daño a otro Estado o a individuos. Perfecto, señor Jorge. Me gustaría que me responda a esta pregunta. En la sentencia al caso Castañeda Gutmann contra los Estados Unidos mexicanos, en el que el Estado México deba un plazo razonable completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? ¿Sí o no? Me gustaría que, por favor, argumente su respuesta. Sí, la sentencia en este caso es un ejemplo de recepción del derecho internacional. La obligación de completar la adecuación del derecho interno a la Convención demuestra la integración de normas internacionales en el derecho interno, lo que constituye un acto de recepción del derecho internacional. Señor Jorge, ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Mira, la importancia de los derechos de participación democrática. Los derechos de participación democrática son fundamentales para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho, ya que permiten la inclusión de todas las voces en la toma de decisiones, promoviendo la igualdad de oportunidades y la representación equitativa. Interesante. ¿Y por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, señor Jorge? Mira, la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional porque está sujeta a limitaciones establecidas en el derecho internacional, como la necesidad de que las restricciones sean proporcionales, necesarias y estén justificadas por motivos legítimos. Bien, señor Jorge, ¿qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Mira, la recepción automática se refiere a la incorporación automática de normas internacionales en el derecho interno de un Estado, mientras que la recepción específica implica la adopción de normas internacionales a través de un acto legislativo o constitucional específico. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte? Mira, la Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte debido a que al ratificarla, los Estados se comprometen a cumplirla y a incorporarla en su ordenamiento jurídico interno, otorgándole jerarquía constitucional o legal. Ok, señor Jorge. Una última pregunta. Más que una pregunta, me gustaría que usted explique la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y con el control de poder. Interesante. Mira, para empezar, la perspectiva formal se refiere al proceso de incorporación de tratados internacionales en el sistema jurídico, mientras que la perspectiva material se centra en el contenido y el impacto de dichos tratados. En muchos sistemas jurídicos, los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y son vinculantes para todas las autoridades del Estado. En sus propias palabras, señor Jorge, me gustaría que usted explique el caso Castañeda Gutmann. Mira, para ser sincero, el caso Castañeda Gutmann para mí se refiere a una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos humanos en México, específicamente relacionada con la falta de acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional
del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Mira, esto es interesante. Este caso ha desafiado el entendimiento tradicional del derecho nacional al demostrar que los estados ya no son soberanos de manera absoluta, ya que están sujetos a normas y decisiones internacionales. Un ejemplo de esto es el reconocimiento de la candidatura independiente como un derecho protegido por normas internacionales de derechos humanos. Muy bien, señor Jorge, agradezco de su tiempo. Sé que no tenemos suficiente tiempo para entablar un análisis profundo sobre el caso Castañeda Guzmán, pero espero que con la respuesta que usted nos dio, la audiencia pueda comprender un poco más acerca de esta lectura. Sin más nada que decir, le agradezco la atención prestada y nos veremos en un próximo episodio. No se olviden de encontrarnos como en mi habitación a tu casa.